Muy buenas, regresamos tras ese parón de las Navidades, las vacaciones. Habíamos tenido el cuestionario un tanto parado, pero lo reactivamos porque tenemos un montón de invitados que tienen que pasar por esta silla, por este plató, para contaros un montón de asuntos interesantes y sobre todo para conoceros un poquito más. Gente que destaca en ámbitos como la cultura, el emprendimiento, por supuesto la política y la gestión. Vamos a intentar a lo largo de los próximos programas, como venimos haciendo durante las últimas ediciones, que sea variado, que sean buenos conversadores y que al final nos sirva también para conocer un poco más cómo funciona nuestra ciudad, ¿no? Y quiénes están al frente de las diferentes áreas, en los diferentes ámbitos, como acabamos de decir. Hoy nos toca hablar de gestión, nos toca hablar con un político, pero la particularidad que es joven, muy joven. Ha sido siempre el político más joven en Marbella, prácticamente, por lo menos en activo, y creo que sigue siéndolo. Enrique Rodríguez Flores está con nosotros. Enrique, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches, Roberto. ¿Sigue siendo el político más joven en activo ahora mismo en el ayuntamiento? En el ayuntamiento sí. El ayuntamiento sí, ¿no? El Sigo concejal más siendo joven, el concejal ¿no? más joven de la corporación. Que le toca normalmente pues, en la feria el asunto del pendón y otra serie de menesteres por ser, ¿no? el más joven. Esto marca, y por supuesto de esto vamos a hablar también porque es importante, ¿no? Tener a un político joven delante y conocer un poco también las inquietudes que tiene un joven pues, para dedicar su vida prácticamente a la política. Pero luego también hay asuntos de gestión muy interesantes porque Enrique está al frente de áreas pues importantes del Ayuntamiento de Marbella. El área de transportes, importantísima. El área de juventud también, importante, de las que vamos a hablar. Pero luego también tiene, por ejemplo, participación ciudadana o sanidad, que hoy vamos a dejarlos un poco de lado. Te convocaremos a otra cita porque hablar de 4 áreas va a ser muy complicado. Aparte de que también es el máximo responsable, por ejemplo, de nuevas generaciones del Partido Popular a nivel andaluz. Con lo cual todo esto ya se enfrasca en que tiempo libre tendrás poco viendo todos estos cargos. Poco tiempo libre y además yo creo que como muchos cargos, profesiones, ¿no? Al final el poco tiempo libre que tenemos acabamos rellenándolo. Que eso es algo que también, bueno, pues al final tener responsabilidad es también intentar ocuparte e intentar aprovechar cada hueco. Eso la familia y los amigos lo llevan peor, porque te dicen siempre, pero si tenías hoy, bueno, pues tenía hoy, pero ya no lo tengo. Pero es verdad que el que tenemos, yo creo que como tenemos poco, yo creo que todos los que tenemos responsabilidades públicas, sea el signo que sea, pues disfrutas el poquito tiempo libre para estar con los tuyos y para hacer lo que te gusta. Al final es un modo de vida, es una forma diferente de vivir a la que vive el resto del mundo y bueno, pues de eso por supuesto también vamos a hablar. Ya sabéis que este cuestionario no solo lo hago yo, también vosotros lo hacéis a través de esas preguntas que nos hacéis llegar a través de nuestra cámara. Pues ayer salió nuestra compañera Carmen a la calle y dio la posibilidad a todo aquel con el que se cruzaba de que le preguntara algo que bueno, pues le pudiera interesar de algunas de las áreas, de algunas de las responsabilidades que tiene entre manos Enrique Rodríguez, y lo veremos. Pero también ya sabéis que tenemos ese cuestionario express donde conoceremos algunas de sus aficiones, algunos de sus gustos, y también el invitado del último cuestionario deja grabada una pregunta para el invitado de este cuestionario sin saber quién es. El último que pasó por este plató fue, creo que fue... se me ha ido el nombre ahora mismo. Jesús Eguía, que además mantuvimos una charla magnífica con Jesús, es un gran conversador. Y te dejo una pregunta, así que vamos a empezar con eso y así arrancamos el programa. Pero un poquito así, ¿qué piensas de la amistad? ¿Qué piensas de la amistad? ¿Qué papel juega en tu vida la amistad? Yo creo que la amistad no es el gran soporte de vida. Está la familia y están los amigos, ¿no? Yo creo que son los dos pilares donde todo lo demás en la vida va cambiando, puedes estar arriba, abajo, puedes tener más trabajo, menos trabajo, mejor situación, más salud, menos salud, pero siempre hay dos pilares que, aunque sea muy difícil el momento, siempre te sustentan, y esos son los amigos. Yo creo, soy de los que piensa compañeros, conocidos, pues muchos, ¿no? Pandilla grande, pero amigos de verdad. Siempre yo soy de los que cree que se cuentan con los dedos de las manos o de una mano. Incluso yo tengo la suerte de tener amigos que he ido haciendo pues desde el colegio, yo siempre lo digo, ¿no? Y mi mejor amigo desde que entramos en parvulario de chiquitito hasta amigos que he ido haciendo pues en la universidad,
en mi faceta política, que aunque digan que no, pues va haciendo, pero al final yo creo que es ese punto de refugio, ese punto de fuga, pero sobre todo ese punto de apoyo, donde en los momentos difíciles un amigo tampoco es el que habla 24 horas por WhatsApp, qué tal, ni siquiera el que está todas las semanas en contacto, pero sí es esa persona que cuando tienes un problema o tienes una buena noticia, te gusta compartirlo. Compartir lo bueno y lo malo, el que está siempre, eso es la amistad y eso es un amigo. Como hemos dicho, Enrique está al frente de áreas muy importantes. Yo creo que podemos empezar hablando de transporte, porque quizá en estos últimos años ha sido el área que ha sufrido una gran transformación en nuestro municipio. De hecho, algunas de las preguntas que nos han dejado los ciudadanos van en torno al área de transporte, porque es un área muy sensible, un área con el que, sobre todo aquel que utiliza, por ejemplo, autobús a diario, está muy concienciado y bueno, pues le importa que funcione y que funcione bien. Se ha trabajado duro porque durante esta legislatura ha habido muchos cambios, cambio de contrato, de concesionaria de otra forma, la tarjeta, que por supuesto tenemos que hablar de ella, es decir, habéis hecho un trabajo intenso en ese sector. Sí, yo creo que ha sido una gran revolución de la movilidad, una gran revolución del transporte. Yo creo que a veces tenemos que tirar hacia atrás, ¿no?, y ponernos en 2019, que fue cuando la alcaldesa, junto con en ese momento el concejal, ¿no?, que era Félix Romero, decidió que había que resolver uno de los mayores problemas que venía acarreando la ciudad de Marbella en los últimos años, que era pues un sistema de transporte que no respondía a las necesidades de la ciudad ni respondía a los modelos nuevos de movilidad. Nos encontrábamos con una situación donde el contrato anterior no respondía ni en número de líneas, ni en expediciones, ni en frecuencia, pero también recordaremos estos autobuses que eran antiguos, que hacían ruido, que se quedaban parados, que sufrían muchos problemas y que no prestaban el mejor servicio. Por eso en 2019 el Ayuntamiento de Marbella quiso y dijo la alcaldesa, vamos a hacer esa modificación para contar con el mejor servicio posible en la ciudad de Marbella. Y por eso se hizo ese nuevo contrato, esa nueva red de transporte urbano en la ciudad, que trajo muchísimas novedades. Trajo una ampliación de red, una ampliación de servicio, trajo la renovación completa de la flota, que hemos conseguido hacerla también en esta legislatura, hemos seguido haciéndolo, pero también trajo, como tú bien has dicho, una de las medidas que yo creo que son de las más importantes que se han impulsado en la ciudad en décadas, que es esa tarjeta municipal de movilidad, esa tarjeta que permite que los empadronados en la ciudad puedan viajar de manera gratuita en el transporte público. Una medida que supongo, Enrique, no es fácil poner en marcha. Ahora parece que todo el mundo habla de eso, se ha convertido en algo bastante habitual, hasta el gobierno ha sacado planes en ese sentido, que también hablaremos de ello, pero cuando lo empezasteis a plantear, a nadie, casi en ningún municipio, se le había ocurrido que los empadronados tuvieran el transporte público gratuito. A nadie se le había ocurrido, existían pequeñas bonificaciones, ayuntamientos, como era este caso, el de Marbella también, donde los mayores no pagaban, donde había un descuento para jóvenes. Pero la primera responsable pública que se pone a la cabeza y dice vamos a tirar hacia adelante con la gratuidad es Ángeles Muñoz, y eso conllevó pues una serie de tramitación totalmente nueva de una ordenanza que cambiara completamente y creara la tarjeta de movilidad, pero también supuso un gran despliegue, que ahí hay que agradecerle a todos los trabajadores municipales, de la Delegación de Transporte, de los registros, en lo que fue recordar ese abril y mayo de 2019, que se montó un dispositivo en el Palacio de Congresos con diferentes puntos de emisión, de citas, de que los usuarios iban y se le emitía la tarjeta. O sea, eso fue un despliegue grandísimo. Ahora hemos conocido algo similar con las vacunas, ¿no?, que también tuvimos que montar, pero antes un dispositivo tan grande no se había montado, y sobre todo es una medida muy importante para los ciudadanos porque al final es ahorro directo para las familias y para toda la ciudad. Al final son 7 millones de euros lo que se invierte en la gratuidad del transporte, son 7 millones de euros que el Ayuntamiento de Marbella invierte cada año, que consigna los presupuestos para que se lo ahorren los vecinos y las vecinas de Marbella. Y lo que es más importante también que hay que destacar de eso, que el Ayuntamiento de Marbella es una de las mayores partidas que destina
cada año a los ciudadanos y a los vecinos. Yo me acuerdo cuando se impulsó la medida en 2019, hay gente que siempre es negativa y es pues la crítica por la crítica, y había gente que recuerdo que decía, esto cuando pase mayo y pasen las elecciones, la tarjeta de movilidad se quita. Pues 4 años después se ha demostrado que era un compromiso firme de la alcaldesa, de Ángeles Muñoz, que se renovó durante la pandemia la validez de las tarjetas, pero que la alcaldesa ya su compromiso, y por eso se ha presupuestado en el presupuesto que hemos aprobado en el día de hoy, ese presupuesto recoge también prorrogar la gratuidad de las tarjetas en los próximos 2 años, por lo cual al final es una medida de ahorro y, lo que es importante, una medida de sostenibilidad. Es una medida también que hace que usuarios que nos dicen, yo es que nunca me había planteado coger el autobús, pues ahora ha aprobado por la tarjeta de movilidad, y ahora verá que son usuarios que no se bajan del autobús, que van a su centro de estudio, que van al centro de trabajo, que van a hacer las compras en autobús. Es decir, que se ha convertido en lo que antes pensábamos que no podía ser en Marbella, que el transporte público en autobús funcionara. Está funcionando, estamos teniendo datos que superan cualquier cifra histórica y yo creo que nos tenemos que sentir muy satisfechos. La verdad que una medida que desde el primer momento caló hondo en la sociedad y bueno, pues todos los ciudadanos que estaban prácticamente en disposición de tener ese empadronamiento lo solicitaron y luego ha ido creciendo, luego se han ido solicitando. De hecho, uno de los reflejos también en el padrón se ha notado, porque ha habido gente que a lo mejor pues, trabajaba aquí, no estaba empadronada en Marbella y para poder beneficiarse pues se han empadronado. Es decir, son efectos colaterales positivos que tiene, ¿no?, esta medida. Vamos a ir escuchando algunas de las preguntas que los ciudadanos nos han dejado a través de esos mensajes. Como contábamos, ayer estuvimos paseando con nuestra cámara, nuestra compañera Carmen, que le mando un beso, que siempre amablemente nos hace esta labor. Y bueno, pues tenemos a los 6, si te parece, vamos en orden si quieres, o si tienes algún antojo numerístico, podemos cambiarlo, no hay ningún problema. Vamos a escuchar a las 6 preguntas, así que empezamos eso con la número 1, a ver qué pregunta esta ciudadana. Pues le preguntaría cómo se siente trabajar con gente más mayor a él, en plan si se siente cómodo o si le parece los puntos de pensamiento respecto a los que son más mayores y a lo que tiene él al ser tan joven. El ser, pues como decíamos al principio, ¿no?, el concejal más joven y estar metido, ¿no?, en un engranaje de administración, de gestión, de política, siendo tan joven, no sé si eso se nota. Yo nunca he tenido problemas con el tema de ser joven. Bueno, recuerdo que siendo más joven, sí que una vez fui a ver a un compañero que tenía que hacer con él, bueno, pues una reunión, ¿no? Y me dijo la persona que daba la bienvenida, me dijo, espérate, pásate a esta sala. Y yo me fui y mi compañero al rato me llama y me dice, ¿dónde estás? Digo, aquí esperándote, que me han dicho que pase a esta sala. Me dijeron, no, pero si es que... Y me habían puesto donde se estaban haciendo las pruebas de los becarios de ese área, ¿no?, en otras responsabilidades públicas. Salvo esa anécdota, lo demás yo nunca he tenido problema. La verdad que trabajar con los profesionales que tiene la administración, que tiene el Ayuntamiento de Marbella es una suerte, personas con mucha experiencia y siempre hemos conectado muy bien. Pero también es verdad que, bueno, ser el más joven, pues a veces internamente, también con los compañeros, en esas reuniones pues siempre intentas dar un punto de vista distinto. Siempre es verdad que los jóvenes pues intentamos ideas quizás o más novedosas o incluso algunos dirían ideas más revoltosas en algunos momentos, y yo creo que también los buenos equipos, a mí nunca me ha gustado, ¿no?, eso de los últimos, yo no creo. O sea, creo que ser joven, pues bueno, pues al final tiene sus ventajas, pero también creo que los grandes equipos, cuando se intentó hacer esa renovación de hace algunos años, ¿no?, que era la política, como yo decía, juventud por juventud, que tenían que estar los más jóvenes en primera línea, porque pues yo creo que no, que al final lo bueno de los equipos es que los equipos se configuren en base a juventud, pero también en base a experiencia. Y eso es lo que yo intento hacer también cada día cuando trabajamos en las delegaciones, ¿no? El intentar compaginar siempre la experiencia de aquellos que llevan años, que saben, que se han encontrado con muchas situaciones de forma reiterada a lo largo de los años y a los que siempre hay que escuchar. Y bueno, también tener, que ahora yo también, bueno, pues ya soy joven, pero como digo, no tan joven, pues también tener a jóvenes
que den su opinión, que den su punto de vista, para intentar que cuando sale un proyecto, cuando sale una medida, salga lo más compacta y lo más consensuada para favorecer al mayor número de la población posible. Así que yo nunca he tenido problemas con eso, salvo alguna vez en el Pleno algún comentario, incluso que se ha podido hacer sobre mi juventud. Por lo demás... ¿Se ha usado en algún momento para vez, atacarte sí, en un poco en la guerra política? ¿No? Más que no un ataque, pero sí alguna vez pues ha habido referencias a la juventud y tal, y yo creo que eso no es de recibo, pero bueno. Es el ataque fácil. Es el ataque fácil a veces. Bueno, vamos a continuar escuchando alguna pregunta más, ya que estábamos escuchando a esta ciudadana. Vamos con la señora número 2, a ver qué cuestión tiene. Yo le preguntaría que por qué no se amplía más el número de movimiento en el transporte. Por ejemplo, que a veces de un horario a otro, de una salida a otra, hay mucha diferencia y toca esperar mucho. Entonces, a que fuera más fluido, ¿por qué no es más fluido el transporte? La señora quiere más autobuses, ¿no? Supongo que al final la medida es más autobuses. Sí, bueno, lo que dice la señora, se trabaja siempre para que el servicio, la frecuencia, las expediciones sean las mayores posibles. Y ya hemos hecho mucho en estos últimos 4 años. En primer lugar, con el nuevo contrato ya de por sí se hizo una ampliación completa de la red, que tuvieron nuevas líneas, por ejemplo la línea circular con San Pedro, o las líneas de Marbella se reforzaron, existieron líneas nuevas como pueden ser líneas que unen diferentes puntos de la ciudad, y ya se amplió, pero a lo largo de esta legislatura, después del nuevo contrato, se han ampliado la red de transporte más de un 50%. En los últimos 4 años, más la ampliación que ya se había hecho, estamos hablando de que podemos estar hablando de que la red de transporte, comparado con la de 2018, la antigua a la que hay a día de hoy, es cercano al 70% más grande en kilómetros y también en número de expediciones, por lo cual ya se ha hecho mucho. Hay que seguir avanzando, por supuesto, para dar el mejor servicio, pero se ha hecho. Yo recuerdo que en esta legislatura, por ejemplo, hemos implementado una línea como es la línea 6B, la línea que une toda la zona de Bello Horizonte, que pasa por Miraflores, Estación, y que acaba también en el centro comercial La Cañada. Esa línea es totalmente nueva, pero es que también hemos hecho algo histórico con la integración de la línea 12 y la línea 13, las líneas que unían nuestro hospital con Nueva Andalucía y con San Pedro de Alcántara. Hasta ese momento, hasta hace 2 años, esas líneas no eran líneas del Ayuntamiento, eran líneas de la Junta de Andalucía, por lo cual la frecuencia, las expediciones, el tipo de autobús dependía de la Junta. ¿Qué hizo la alcaldesa? Integrarlas dentro de la red urbana, y lo primero que hicimos, recordando que estábamos en pandemia, lo primero que hicimos desde el día siguiente de la integración, se aumentaron un 50% la frecuencia y las expediciones de 2 líneas tan importantes como es la 12 y la 13. Contamos con líneas que es verdad que tienen un gran número de viajeros, la línea que más viajeros concentra, que concentra más del 25% de los viajeros de toda la red, en este caso, por ejemplo, la línea 1, que hay en momentos puntuales, en hora punta, como pasa en cualquier ciudad, pasa en Málaga, Sevilla, Zaragoza, Madrid, incluso con el metro, pues en hora punta puede haber problemas de que un autobús se complete, o en periodos como el verano. Yo creo que eso es importante y trabajamos por solventarlo con refuerzos, con nuevos servicios, y al final vamos creando una red más amplia. Uno de los problemas que tenemos, aparte de todo esto, es la situación del tráfico. Hay 2 zonas de la ciudad que son 2 puntos calientes a nivel de tráfico. Uno de ellos es toda la carretera nacional, la antigua nacional, que viene desde Las Chapas. Bueno, pues todas las líneas, como son la 12, la 13, cada vez que hay un problema de tráfico a la altura del hospital o anterior, eso conlleva que esa línea ya sufra retraso. Y el problema del retraso en una línea no es que se retrasa esa expedición, sino el problema de los retrasos en una línea es que si se retrasa 5 minutos, ya irá retrasado 5 minutos durante todo el resto del día.
Entonces, con 2 retenciones que se encuentre, como puede ser el caso de San Pedro de Alcántara, que es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Ese acceso entre Puerto Banús y San Pedro, pues si las diferentes expediciones de las líneas se quedan paradas en esa retención, son líneas y expediciones que no llegan a atender a los usuarios. Y sabemos, entonces, ese es uno también de los grandes problemas que ahora mismo tiene la ciudad en cuanto al transporte, que muchas veces porque nosotros con la empresa que presta el servicio, el Grupo Avanza, tratamos siempre de mejorar, pero es que hay en ocasiones que incluso en la misma retención de tráfico se han quedado atascados en verano 2 y 3 autobuses de una misma línea. Claro. Entonces eso rompe completamente. Ahí también por eso la reclamación importante que desde el Ayuntamiento hacemos al Ministerio de Fomento para que pongan solución, para que mejoren la carretera y los accesos en la chapa, que le den más fluidez al tráfico. La reclamación importante también del tercer carril entre Puerto Banús y San Pedro. Antes era un problema en verano, puntual, ahora el problema de las retenciones son casi a diaria y eso lo sufre el transporte público, y también una reivindicación que esperamos, que es el tema de que aliviaría por lo menos entre Marbella y entre San Pedro la liberación de ese tramo del peaje, que es necesario, que es importante y que también permitiría aliviarlo, por lo cual seguiremos trabajando. Uno de los retos es también con ese plan de movilidad ver qué nuevas demandas hay. Hay zonas de la ciudad que todavía queda por conectar. Estamos trabajando e intentar todas las expediciones seguir ganando, pero también ganar en puntualidad. La tarjeta de movilidad también ha hecho que aumente el número de viajeros y con eso también, bueno, pues las expediciones pues en algunos casos pues sufren retrasos, pero en definitiva cada vez se está ajustando más. Los primeros años del contrato, pues como siempre tiene que haber ajustes en las frecuencias, en las expediciones. Después sufrimos una pandemia que lo cambió todo y lo desvirtuó, y ahora volvemos otra vez a prestar el mejor servicio. Leyendo un poco tu currículum, Enrique, he visto que prácticamente desde que eras estudiante has estado en órganos. Pues en la universidad estuviste dentro del órgano un poco del órgano de participación que existe dentro de la universidad. Es decir, te ha interesado siempre el mundo de la gestión, el mundo porque estabas también en nuevas generaciones, supongo, desde muy joven, ¿no? Sí. Desde bien jovencito. ¿De dónde te viene esta pasión por todos estos temas? Pues a mí la pasión me viene, el interés por las cosas que pasan, por mi ciudad, me viene desde pequeño. Siempre mi familia lo dice, y en este caso mi abuelo también tenía inquietudes políticas, nunca ejerció, pero sí que es verdad que era un hombre comprometido, siempre estaban los temas de ciudad, y un poco yo de criarme, que para mí mis abuelos todos han tenido un gran papel en mi vida, pues también de estar cerca de mi abuelo, pues también yo creo que fui cogiendo poco a poco, y a partir de ahí, aunque desde pequeño tenía esas motivaciones, yo llegué a la política directamente. Pues te voy a decir que no por accidente, que ahora te explicaré, pero sí que un poco casualmente, aunque siempre había tenido algo claro, ¿no? Cuando yo empiezo a acercarme a la política es antes, en la época del 2006, 2007, yo estaba en esa época entre bachillerato y estaba ya con inquietudes, ¿no? Yo también, no eras un joven pasota, ¿no? No era un joven pasota, nunca lo fui. Mis profesores y profesoras del María Auxiliadora te lo pueden decir, que nunca ¿Te gustaba pasé, debatir? siempre estaba implicado en debatir, en la organización de actividades en clase, las actividades que se hacían extraescolares. Siempre tuve una inquietud y también de asociacionismo juvenil. Desde pequeño siempre estaba yo que me interesaba, ¿no? Pero es verdad que en 2006-2007, cuando en Marbella hay esas turbulencias, esos problemas, pues es verdad que te empiezas a inquietar un poco más, ¿no? Y a decir, bueno, mi municipio pues no merece esto, hay que avanzar, hay que buscar. Y en ese momento pues es verdad que había una sintonía con el Partido Popular. Y en esa época yo recuerdo que había una recogida de firmas, creo recordar que era pidiendo que todos los fondos de las causas de corrupción volvieran a la ciudad. Y mi madre tiene un establecimiento, una cafetería, y en ese momento estaban recogiendo las firmas y mi madre me dijo, bueno, ve un día con esta y déjalo en la sede del Partido Popular. Mi madre sabía que ese día había una reunión de jóvenes con la alcaldesa, y
Y entonces en ese momento en el que entré no era entregar la firma, sino fue, bueno, pues ya que estás aquí, Quédate aquí, quédate en la reunión. Y entonces ahí fue mi primer acercamiento, ¿no? Llegué, escuché el proyecto, escuché que en primer lugar yo creo que el interés cuando uno entra en política no entra normalmente cuando es joven, no entra por temas nacionales ni entra por grandes campañas políticas, sino normalmente uno lo primero que entra es por lo de su pueblo, por lo que le afecta, por lo que quiere mejorar para los jóvenes precisamente, que son tus preocupaciones en ese momento. En ese momento tú lo que miras es cómo puedes ayudarte y ayudar a los jóvenes. Y así fue como me acerqué a una sede del Partido Popular y empecé mi relación con la política. Es verdad que tardé en afiliarme, pero sí que, bueno, pues en ese momento que el Partido Popular representaba ese cambio, que la alcaldesa pues, presentaba el mejor proyecto de ciudad y lo que yo creía que era la defensa de los intereses de Marbella, pues fue mi acercamiento. Y después ya continué en la universidad. ¿Se arrepintió tu madre en algún momento de haberte mandado a aquella reunión? Porque seguro que la política te ha hecho faltar muchas veces en casa. En algún momento sí. Hay que ver. En algún momento Claro. yo creo que la familia, pues la política es muy gratificante, pero también tiene momentos difíciles, ¿no? Hay veces que hay problemas, que hay situaciones que te las lleva. Y te las lleva el día entero y la noche. Y eso al final una madre que siempre sabe lo que le pasa a su hijo, aunque no se lo diga, pues lo sufre. Y sí, pues alguna vez, seguro, no me lo dice yo creo tantas veces como lo piensa, pero alguna vez se ha arrepentido, pero está contenta. Yo creo que está también una madre que está orgullosa, claro, de que podamos cambiar, pero con los momentos también difíciles. Y después me fui a la universidad, y en la universidad, que fue a donde realmente empecé, fui dentro del movimiento asociativo de la universidad. Fuimos un grupo de jóvenes que no nos gustaba cómo funcionaba la universidad, con los alumnos, la participación que teníamos, el poco peso, y un grupo de compañeros decidimos montar una asociación universitaria, porque tampoco estábamos de acuerdo con cómo se gestionaba en ese momento la participación estudiantil propia interna, y nos acabamos presentando lo que iba a ser un proyectito. Acabamos presentando candidatura al claustro de las facultades en todas y cada una de ellas, haciendo, bueno, pues eso, problema que, como te he dicho antes, al final la campaña universitaria era dedicarle a los compañeros el tiempo necesario y era sobre todo pensar en las preocupaciones, ¿no? La propuesta que mejor funcionaba en las facultades, por la que peleamos y la que conseguimos, eran dos. Uno era bajar los precios de los menús del comedor. Es que es verdad, claro. Era una preocupación para los estudiantes. Lógico. Y así lo hicimos. Y una que ahora ya está solventada, pero en aquellos años, que era poner enchufes en los pasillos de la facultad para poder conectar los portátiles que empezaban en ese momento a llevar los alumnos y que empezábamos. Y eran dos propuestas que peleábamos junto con temas de reglamento de exámenes, con las propuestas, y así las llevábamos al claustro, a los consejos, y allí defendíamos al estudiantado. También fue una época muy bonita y de mucho aprendizaje. Claro, ese fue tu gran aprendizaje en asuntos de campañas, Sí. de pelear por un proyecto, ¿no? La parte era como era el tipo que se hacía en la universidad, ¿no? El asociacionismo, la participación estudiantil era muy directa, y aparte era como un micromundo la universidad, que lo sigue siendo, en cuanto a medios de comunicación propios, en cuanto a reclamaciones propias, en cuanto a movilizaciones. Es como una pequeña ciudad. Era, al final. claro, entonces aprendimos mucho, y sobre todo lo que estoy orgulloso es que muchos de los compañeros que hice en aquel viaje, en aquel proyecto, siguen siéndolo a día de hoy. ¿Se siguen dedicando alguno a la política Sí, de aquellos compañeros? Sí, ¿no? aparte, al final conectamos, seguimos con el equipo, y hay compañeros que tienen diversas responsabilidades, o bien en el Parlamento de Andalucía, o en sus municipios, en la Diputación de Málaga. Es decir, que fuimos un equipo... Fue un buen semillero, ¿no? Sí, yo creo que... De gestores. Que ¿no? nos conectamos mucho y aprendimos un montón.
Vamos a continuar, antes de hacer la pausa para la publicidad, vamos a escuchar la última intervención de este ciudadano en este caso, de este primer bloque, a ver qué pregunta la ciudadana número 3. Yo no soy usuaria habitual del transporte hasta ahora. Entonces, a lo mejor los anuncios de la hora que llega el autobús, eso es muy importante, yo creo, para que la gente no tenga que estar esperando una hora hasta el siguiente autobús, por ejemplo. Las marquesinas, ¿no? La digitalización de las marquesinas, todas esas pantallas con información, creo que en eso se está trabajando, ¿no? Se está trabajando, ya se han instalado algunas, pero se sigue trabajando para la instalación en las próximas semanas de 20 nuevos dispositivos en la ciudad que van a permitir que todo el mundo vea de forma muy rápida a qué hora pasa el siguiente autobús por esa parada. Pero una de las grandes novedades que también trajo el nuevo sistema, la nueva red de transporte y el nuevo servicio fue esa digitalización y ese nuevo sistema de información. Ya empezando, aunque no tenga, que muchos ciudadanos lo pueden desconocer y yo desde aquí pues que lo sepan, dentro de cada una de las paradas hay un código QR en cada una de ellas instalado. Si con el móvil cualquier persona que tenga el lector va con la cámara, detecta el QR, le saldrá un enlace y en ese enlace ven lo mismo que aparecería en un panel dinámico. Aparece ahí también, es decir, no hace falta que esté el panel. Directamente en el móvil, escaneando el código QR, le pone cuándo pasan los siguientes autobuses y en qué expediciones y hacia dónde van. Eso yo creo que es una de las mejores, pero también ha habido muchas ventajas como la propia aplicación móvil. El servicio de transporte cuenta ahora con una aplicación móvil que también da esa información, también te permite consultar los horarios y la ubicación del autobús en tiempo real. Y esa también fue una de las grandes innovaciones que tuvo el contrato nuevo y que se sigue avanzando. Por ejemplo, también presentamos en esta legislatura que todas nuestras líneas, todos nuestros horarios están incorporados a Google Transit. Google Transit es la aplicación que utiliza Google cuando uno se va a Google Maps para diseñar las rutas y para diseñar los recorridos. Entonces, aunque no exista el recorrido que queremos hacer desde en autobús, incluso te hace la combinación. Usted tiene que ir andando 5 minutos hasta esta parada, de esta parada tiene que ir a la siguiente parada, donde se baja y coge usted con un transbordo, coge la siguiente línea. Yo creo que esto es muy importante, todos estos avances que hemos hecho en los últimos años, que lo que nos permiten es pues, que el ciudadano tenga una mayor seguridad, aparte del cartel informativo en parada, para planificar sus viajes. Hay muchas personas que nos lo dicen, que están en una parada, ve que queda 10 minutos, pues me da tiempo ya a la farmacia en un segundo y vuelve a decir. Ha mejorado un montón también esa herramienta de digitalización. Seguimos avanzando, estamos trabajando ahora con la Delegación de Innovación del Ayuntamiento para que podamos tener la tarjeta de movilidad en el móvil, que no haga falta tener la tarjeta física, que la podamos tener en el móvil y así también pues que todos que llevamos el móvil y tenemos todas las tarjetas, también la tarjeta de movilidad la podamos incorporar en el móvil. Seguimos avanzando, yo creo que es una de las mayores preocupaciones que tenían también los vecinos y que a lo largo de estos años se ha podido facilitar y con la instalación de los paneles se verá resuelto aún más. Pues realmente una revolución, ¿no? Como has comentado hace unos minutos, porque bueno, pues solo hace falta pensar en el servicio de transporte que teníamos hace algunos años y el que tenemos ahora, que bueno, pues es el día y la noche realmente. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos en este cuestionario hablando de muchos más asuntos, de política, de juventud, que tenemos muchos asuntos que hablar también sobre jóvenes y la parte más joven del municipio, e indagar un poquito más en esas aficiones, en esos gustos que tiene Enrique Rodríguez. Pero primero, unos consejos.
Seguimos charlando en este primer cuestionario de 2023 con Enrique Rodríguez. Hemos hablado mucho de transporte porque es un área al frente de la cual está, pero vamos a hablar también de juventud. Estamos hablando mucho también de política, todas las grandes pasiones que tiene nuestro invitado de hoy y que, bueno, pues también Enrique te ha llevado a estar al frente de las nuevas generaciones del Partido Popular a nivel andaluz, ¿no? Has estado mucho tiempo siendo el responsable en Marbella, luego el responsable en la provincia y actualmente, desde el 17 creo que es, ¿no? Eres el responsable en Andalucía, ¿no? Así es, el responsable en Andalucía, esa bonita responsabilidad que además me ha tocado en una época muy especial, ¿no? Mi congreso con mis compañeros hablábamos de ser la generación del cambio y digo que fuimos con Juanma, conseguimos ese cambio político en Andalucía histórico que tan buenos resultados dio y que ahora en el mes de junio fue de nuevo por una amplia mayoría de todos los ciudadanos, pues fue refrendado. Creo una etapa también que ha sido apasionante. Se habla mucho, Enrique, de la apatía de los jóvenes, de la falta de motivación de los jóvenes, de que los jóvenes no hay nada que les mueva más allá de un móvil, una consola. Esto cuando uno se acerca muchas veces a jóvenes que están involucrados en un movimiento político o jóvenes que están en cualquier otro colectivo, hay colectivos sociales con muchos jóvenes, se da cuenta que no es así. No todos los jóvenes son iguales, hay jóvenes que, bueno, pues que les escuece lo que ven y que luchan por lo que creen que es importante, ¿no? En el ámbito político, en el de la gestión o en el social, ¿no? Así es, ¿no? Yo creo que los jóvenes están muy comprometidos y muy concienciados. Lo que pasa es que siempre tratamos de ver las generaciones que vienen detrás con los mismos ojos, con los mismos que hemos tenido los que estábamos anteriormente en esa etapa, ¿no? Yo siempre lo de los consejos, yo siempre he dicho que nunca voy a decir aquello de en mi época, a los jóvenes para intentar, no es que en mi época ya, pero es que no tiene nada que ver. Y intentar ver a los jóvenes, yo creo que la juventud y la sociedad ahora está concienciada, involucrada en los temas, pero a lo mejor no en los temas políticos, sino está concienciada, involucrada en los temas que le importa y que le interesan. El auge del móvil, de las redes sociales, de Internet, ha permitido que la participación de la ciudadanía sea de una forma distinta, que sea más sectorial, que sea pues jóvenes que están involucrados en perfiles que tienen que ver con el tema social o el voluntariado, o jóvenes que tienen que estar involucrados con el tema de la sostenibilidad o con la protección de los animales, o personas que están comprometidas desde su juventud contra la violencia, por la igualdad o contra la no discriminación. Y lo hacen de forma, pues a lo mejor callada, trabajando en redes, lo hacen con esa implicación o con un colectivo en concreto. Antes, verdad que había pues movimientos a lo mejor mucho más grandes, pero porque eran movimientos más amplios, pero es que hay muchos pequeños movimientos sectoriales donde los jóvenes están involucrados con el tema que les preocupa, que deciden dar un paso adelante. Yo creo que ese intento de tachar a la juventud de que no está implicada, no, está implicada de otra manera, igual que si miramos a colectivos. Antes había colectivos que tradicionalmente aglutinaban a cientos y miles de vecinos de alguna dinámica y ahora no, y ahora son otros tipos de colectivos los que aglutinan en torno a la cultura, en torno al deporte. Yo creo que la forma de participación de los jóvenes ha cambiado totalmente, pero no creo que sea por apatía ni por desinterés. Al revés, yo creo, y las redes es un buen escaparate, que hay jóvenes que defienden con bastante ímpetu y con bastante ganas en lo que creen. ¿Por qué crees que hay jóvenes y bastantes que reniegan de la política? Que parece que la política no les interesa o no se sienten muy identificados con la política. Yo creo que en parte muchas veces es culpa no me gusta decir clase, ¿no? Del funcionamiento político que muchas veces se puede llegar a tener, ¿no? Yo creo que cuando se confronta, se crispa, los jóvenes ven que la política es algo que es un arma arrojadiza contra el otro, que no es buscar el punto de encuentro, sino que es más bien esa confrontación. Pues hay muchos jóvenes que ven que se alejan, o cuando muchas veces los temas de debate o de discusión han podido ver los jóvenes que no se ven reflejados en los temas que se hablan. Hay muchos jóvenes que dicen, se habla de grandes temas, pero ¿cuándo se habla de lo mío?
sea, se habla, hay jóvenes que dirán, bueno, pues hay que hablar de mi empleo, de mi formación, de mi acceso a la vivienda, de política de emprendimiento, hay que hablar también, yo creo que es un gran debate, ¿no? El tema, siempre se habla de las pensiones, pero también hay jóvenes que, aunque no nos lo planteemos a corto, pero también hay que hablar de las pensiones del futuro. Es decir, los jóvenes hay veces que no se han visto reflejados en la política o en la gran política, ¿no? Yo creo que los jóvenes sí que ven en la política municipal un reflejo, ¿no? Cuando la alcaldesa siempre lo dice, ¿no? Que hay que darle a los jóvenes respuesta a sus problemas, que los jóvenes se van a ver y se van a involucrar y van a apoyar y van a estar contentos en el momento que respondamos y resolvamos sus problemas, y tenemos que verlo desde su perspectiva. Entonces yo creo que ese ha sido el tema de la polarización política. Algunos se empeñan en que la política sea un toma y daca, un pim pam pum. Yo creo que eso a los jóvenes los aleja de la política, porque creo que también muchas veces se ha caído por parte de algunas fuerzas políticas durante años en el desprestigio de la política. No se puede estar en la política activa e intentar estar a diario, desprestigiar y ensuciar la política, como es lo que muchos hacen y es lo único que saben hacer, desprestigiar, ensuciar y manchar la política. Eso no se puede permitir, y lo que hay que hacer es trabajar de verdad, defender los intereses de los colectivos y, en este caso, defendiendo a los jóvenes y sus inquietudes, seguro que los jóvenes vuelven a reconectar con la política. También te digo que ahora hay muchos jóvenes que siguen reconectando con la política, hay muchos jóvenes que se siguen acercando a la política y que ven, bueno, pues, que quieren más oportunidades, que quieren, y vuelven a reconectar. También es algo que es cíclico, claro. Hay en etapas que la juventud puede tener mayor movilización y en otras menos. Hay que entender también un poco que socialmente estamos en una época de cambios, de muchos cambios. Es una era de una transformación importante en prácticamente todos los ámbitos. Esto también, bueno, pues lógicamente afecta, ¿no?, a la juventud. Vamos a ir escuchando algunas de las preguntas que tenemos de esos ciudadanos que desde la calle nos mandan sus cuestiones, sus inquietudes. Vamos con el ciudadano número 4. Me gustaría comentarle o preguntarle más bien al concejal de Juventud qué es lo que tiene pensado para fomentar la formación entre los más jóvenes, para que puedan aprender y mejorar en su día a día. La verdad que nos hemos encontrado 2 o 3 jóvenes, hemos puesto a este ciudadano, pero han sido 2 o 3, luego hacemos una selección porque muchos temas se juntan, que preguntaban por la formación. Como decías al principio, a los jóvenes les importa lo suyo, y lo suyo, pues lógicamente, es formarse, ¿no? Y pregunta precisamente por bueno, pues esas oportunidades, ¿no?, que desde el área municipal se ofrece para que los jóvenes tengan una mejor formación. Yo creo que es una de las grandes preocupaciones, ¿no? Cada vez los jóvenes tenemos la necesidad, ¿no?, de cada vez mayor formación, porque también el mercado laboral cada vez exige mayor preparación, mayor cualificación, y yo creo que es importante. Desde el ayuntamiento yo creo que se hace un gran trabajo, y en un área específica como la de empleo, con mi compañero Cristóbal Garre, por la formación y por seguir dando salidas profesionales. En primer lugar, se hace una gran oferta de cursos de capacitación para el empleo, que además yo creo que la gran ventaja y el gran trabajo que dentro de esa agenda de empleo que tiene el ayuntamiento y de ese plan formativo que ha ofertado en esta legislatura más de 8.000 plazas de formación para jóvenes, para desempleados, 8.000 plazas. La alcaldesa lo destacaba en la entrega de diplomas de hace algunas semanas, la mayor oferta de formación también de la historia en el municipio. Nunca se había ofertado tanto, y eso se hace para que las personas puedan capacitar. Y lo importante, que era lo que decía, que en otras ocasiones se hacían ofertas de formación, pues un poco entendiendo lo que desde las delegaciones se intuía que podía funcionar. Ahora lo que se hace, yo creo que con una planificación muy rigurosa, es preguntar al tejido empresarial de la ciudad qué necesidades tienen, qué perfiles profesionales están demandando, y ofertar una oferta formativa que permita adecuarse a las salidas profesionales que el municipio en ese momento está necesitando. Yo creo que es una de las mayores ofertas que tenemos, y lo que la hace tan atractiva. Tenemos desde cursos que tienen que ver con la jardinería, con los programas informáticos de gestión, también, que muchas empresas lo necesitan, pero también
de hostelería, yo creo que es importante y así se establece en muchas ocasiones, pero también hay de digitalización, redes sociales, tema de prevención de riesgo, es decir, toda una oferta de cursos que cada año se presenta. Es una oferta muy importante, pero también por parte de la Delegación de Empleo se están poniendo en marcha unos programas de formación muy interesantes para el desarrollo profesional en diferentes nichos que ahora mismo yo creo que son una gran revolución, que en Marbella también la estamos haciendo. Una es todo lo que tiene que ver con la digitalización y nuevas tecnologías, con un programa específico de formación que también a los profesionales, a los emprendedores lo hacen. También un proyecto como es el de Marbella Creativa, que habla de cómo poder fomentar la creación en el municipio, el talento, todo eso también a través de un programa específico. Y otro que hay, que es Marbella Social Hub, que también habla de todo eso, de la innovación social, de todas esas empresas nuevas que se pueden y proyectos que se pueden constituir y donde también se da formación. Eso es toda la oferta que el Ayuntamiento de Marbella ahora mismo tiene a disposición de los jóvenes. Yo creo que es muy amplia. También después hay otro tipo de formación más lúdica que se hace desde el área de cultura. Todas las delegaciones vamos haciendo diferente, pero la que en este caso yo creo que se refiere es la que hace también la Delegación de Empleo. Eso unido también a la importancia que tiene llegar a acuerdos con otras administraciones, como es la Junta de Andalucía, que es la que tiene la competencia en materia educativa en el municipio. Uno, a principios de esta legislatura, recién empezado, se estrenó, por ejemplo, se abrió al público la nueva Escuela Oficial de Idiomas, un edificio que no tiene nada que ver con muchísimas más prestaciones que el antiguo edificio, y que eso también yo creo que es una de las principales preocupaciones, ¿no?, ahora del mercado laboral, ¿no?, aunque es verdad que se ha avanzado en la formación, en la educación, en los centros educativos, en los idiomas, pero es verdad que ya cualquier joven, cualquier persona que quiera tener un desarrollo profesional, pues en esta legislatura el Ayuntamiento, en colaboración con la Junta, puso en marcha. Y después también una materia importante, ¿no?, yo creo que aparte de la UNED, que ahí desde la Delegación de Cultura se consiguió que viniera a Marbella, y también se consiguió gracias a la alcaldesa que Marbella no perdiera la UNED. Recuerdo que hubo una época en la que incluso con otro equipo de gobierno estaba en duda que pudiera seguir. Yo creo que tener la UNED aquí en Marbella y poder seguir teniendo cursos y ampliando el número de carreras disponibles están haciendo también que muchos jóvenes puedan tener no solo la formación aquí, sino que además puedan también ellos pues decidir no irse fuera, que para muchos es muy importante porque se quieren quedar en la ciudad, y algo también fundamental que es la formación profesional. Trabajar por seguir aumentando la formación profesional en la ciudad, sobre todo la formación profesional dual, que es un impulso que la Junta de Andalucía está dando, que el Ministerio está dando, que funciona muy bien en toda Europa y que queremos que aquí en Marbella pues tenga la mejor implantación. Se firmó un convenio para potenciarla en la ciudad y se está trabajando por intentar ampliar al máximo posible esas oportunidades de FP Dual, que al final tienen una gran empleabilidad, que hay muchas profesiones que muchas veces yo creo que tienen que seguir aprendiéndose para seguir prestando servicio a la sociedad, y para eso también está trabajando el Ayuntamiento. Enrique, tú eres licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas. ¿Por qué elegiste esta carrera? Pues elegí la carrera, estaba entre varias, y esta la elegí porque me gustaba mucho el tema del marketing, que en ese momento no estaba, pero me gustaba mucho el tema de la comunicación, me gustaba mucho el planteamiento de campaña. En ese momento a mí siempre me ha gustado el diseño, la creatividad, y a raíz de eso fue lo que me estimuló a elegirme entre otras dos, ¿no?, que era el Derecho y que era también el magisterio, la docencia. Pero al final es verdad que la vertiente creativa tiró más que la otra, y conseguí, bueno, pues me saqué la carrera. Aparte fuimos durante una época compañeros, de hecho también de la facultad. Has estado tiempo trabajando en diseño gráfico, también te gusta esa rama, ¿no? Trabajando en diseño gráfico, en la configuración de campañas, sí, la verdad que me gusta mucho, y tengo que decirte que lo sigo haciendo. Alguna que otra vez, pues para algo que haya que hacer, o bien a nivel de partido, o incluso alguna vez con los compañeros de la delegación, que hay que hacer un cartel rápido y hay que sacarlo, pues también. Te digo también que me desestresa mucho el
el diseño. Parece que no, pero cuando te pones ahí a diseñar te relajas, te relajas. Bueno, vamos a seguir, que se nos pasa el tiempo escuchando esas preguntas que nos llegan desde la calle, y son las preguntas que no se pueden quedar en el aire. La número 5, vamos allá. Una cuestión que le preguntaría es acerca del tren. El tren de cercanías, ¿cuándo tiene previsto de que llegue aquí a Marbella? Creo que es algo muy útil para los turistas, creo que podría favorecer mucho a la ciudad de Marbella. Y yo creo que esa sería la pregunta principal. Llevamos ya mucho tiempo con esa cuestión y bueno, pues yo creo que le preguntaría un plazo, ¿no? ¿Cuándo vamos a tener tren aquí en Marbella? Porque bueno, es algo que se iba prometiendo mucho tiempo y bueno, creo que podría beneficiar mucho a la ciudad, al turismo y a los negocios de la ciudad. Gran pregunta, gran pregunta la del tren. Ojalá, ya te lo puedo decir, ojalá tuviera la respuesta, Enrique, pero bueno, esto es el día de la marmota. Me encantaría poderle dar un plazo, me encantaría, pero suscribo totalmente sus palabras. Yo creo que el tren es la gran asignatura pendiente, no de Marbella, es la gran asignatura pendiente de la Costa del Sol, de Málaga, de Andalucía y de España. Porque Marbella es la única ciudad de estas dimensiones, por cierto, ya más de 150.000 habitantes en el último reconocimiento, ¿no?, del padrón continuo, 150.000 habitantes, que no está conectada por la red ferroviaria y que no tiene ningún tipo de servicio. Y yo creo que es una demanda histórica que en algún momento hay que responderla. Y a mí lo que más me duele es que se haya en estos últimos años desechado totalmente esa idea. Que ante las reclamaciones que hace el Ayuntamiento de Marbella, que ante las reclamaciones que hace la alcaldesa de Marbella, el Gobierno de España no dé ninguna respuesta, que ni siquiera está en su agenda política el hablar del tren. Porque para que un proyecto empiece, antes de que se ponga la primera piedra, tiene que haber años de trabajo. Lo que nos pasa siempre cuando el Partido Popular llega al Gobierno de España es que se encuentra que en los cajones de los ministerios nunca hay ni estudios ni proyectos de Marbella. Y en este caso nos está pasando así. Nos está pasando que en estos años, desde que llegó Pedro Sánchez al Gobierno, no se ha avanzado ni un centímetro el proyecto del tren. O sea, no se ha hecho ni un estudio. Porque claro, para traer un proyecto tan costoso a una ciudad, a una comarca, hace falta hacer proyectos de impacto ambiental, proyectos de trazado. Pues Pedro Sánchez se niega ni siquiera a hacer los proyectos que la ciudad necesita. Lo estamos viendo con los espigones y lo estamos viendo también con el tema del tren. Y eso es muy preocupante. Y además, yo creo que Pedro Sánchez está perdiendo una oportunidad. Es un proyecto de gran envergadura y de gran coste económico. Pero todos recordamos esos fondos europeos que han llegado a España, que son los fondos Next Generation que le da la Unión Europea, que son proyectos de transformación, sostenibilidad, innovación. ¿Qué mayor proyecto de avance, de transformación económica, de transformación social y sostenibilidad que un tren? Que nos ayudaría a aliviar todos los problemas de tráfico que tiene no Marbella, no San Pedro, que tiene la Costa del Sol. O sea, si ahora que hay fondos europeos el Gobierno no quiere invertirlo, ¿cuándo lo va a invertir? Si ahora le están dando los recursos para esto, que además Europa lo que más valoraba era este tipo de proyectos. Yo no entiendo por qué Pedro Sánchez y los socialistas dicen que no de forma sistemática a todo lo que tiene que ver con la ciudad de Marbella, a todo lo que tiene que ver con la Costa del Sol. Yo creo que aquí hace falta un posicionamiento muy claro también de la sociedad de Marbella y una reivindicación clara a que este proyecto no se pare. También porque lo rechazan de forma sistemática. Con el Partido Popular se fueron haciendo pequeñas partidas en los presupuestos, se fueron contemplando los primeros pasos para los proyectos y el estudio de alternativas, y todo esto ha quedado en desuso. Y hay que recordar que cuando se han votado hace poco los presupuestos de 2023, la alcaldesa, como senadora, presentó una enmienda con el Grupo Popular para pedir fondos para empezar esos proyectos para el tren, y que el Partido Socialista, junto con todos sus socios, Podemos, los independentistas, votó que no a ese proyecto tan importante para la Costa del Sol. Yo creo que ahí deberíamos por lo menos hacer un frente común
porque esto no es cuestión política ni de colores políticos, porque hoy estará el Partido Socialista, pero por la duración que tiene esa obra, seguramente el que tenga que terminarlo será otro partido, en este caso el Partido Popular, por lo cual que se haga un pacto por esta infraestructura, que los dos grandes partidos políticos, que Pedro Sánchez la inicie, empiece la tramitación y después ya veremos, pero que no lo deje literalmente aparcado. Y por darle una respuesta, yo fecha, yo diré que más cerca estará cuando el Partido Popular venga al gobierno, cuando Feijóo sea presidente, lo que siempre nos pasa en esta ciudad, que cuando está aprovecha el Partido Popular... para hacer campaña. Claro, siempre que estamos el Partido Popular, a Marbella le va mejor. Vamos con la última pregunta de la ciudadana, creo que era número 6, que si no nos quedamos sin tiempo y tenemos que hacer todavía el cuestionario express, así que vamos a escuchar a esta vecina. Las tarjetas que tenemos para los vecinos para poder seguir manteniendo el transporte público las vamos a tener de continuado, esto va a tener fin. Si va a ser algo a corto plazo, creo recordar que ya has dicho que por lo menos se ha renovado para los 2 próximos años, ¿no? La alcaldesa tiene su compromiso de que la tarjeta municipal de movilidad continúe. Ángeles Muñoz lo ha garantizado poniéndolo en los presupuestos y eso permitirá una prórroga en los próximos 2 años, lo que va a permitir que son más de 70.000 vecinos y vecinas que disfrutan de la gratuidad del transporte lo sigan haciendo en los próximos años. Con el importante ahorro que he dicho antes, más de 7 millones de euros que los ciudadanos de Marbella se quedan en los bolsillos y que pueden destinar, y más en un momento complicado, con la cesta de la compra subiendo, los carburantes disparados, la inflación, pues si pueden ahorrar en el transporte gracias a la política del ayuntamiento, mucho mejor. Y lo vamos a mantener también porque esto supone un compromiso ambiental. En el año 2022, más de 5,5 millones de viajeros se han subido al autobús y han viajado con el transporte público. Esto es una cifra muy superior a años anteriores, un 30% más que el año anterior, pero si comparamos los viajeros que mueve la red de transporte de ahora, en 2022, con la que lo hacía en 2018, ha aumentado un 124%, o sea, se ha más que duplicado el número de viajeros de la red de transporte, por lo cual Ángeles Muñoz ha garantizado que la tarjeta de movilidad va a seguir y que los ciudadanos van a poder seguir disfrutándola. Hay muchos, incluso algunas veces en la oposición, que se cuestiona la tarjeta gratuita de movilidad, pero nosotros estamos convencidos de que es ahorro, que es compromiso medioambiental y que ha sido mejorar el servicio. Vamos a meternos de lleno en el cuestionario express, ya sabéis, esas 10 preguntitas cortas, sencillas para conocer un poco más los gustos y las aficiones, pero antes, Enrique, la pregunta que tienes que dejar grabada para el invitado de la próxima semana, sin saber quién va a ser. Así que, ¿qué le vas a preguntar? Yo le preguntaría al invitado de la semana que viene, en este caso, que nos recomiende ese rincón que cuando está agobiado, que cuando está estresado en nuestra ciudad, ese rincón donde perderse y desconectar. Pues dicha la pregunta para el próximo invitado, ¿cuál es el tuyo, por cierto? El mío para desconectar, claro, a mí hay una zona que siempre me gusta muchísimo, que es el paseo marítimo desde Puerto Banús hacia acá, y perderte en ese embarcadero que te sienta 5 minutitos, con cualquiera, incluso de los espigones que aún seguimos teniendo, ¿no? Acercarte ahí un poquito, que te dé la brisa del mar y poder disfrutar de esa desconexión. No es mal Muchas plan. veces cuando uno se satura mucho solamente el acercarte al mar, sí, el acercarte al paseo marítimo y dar un poco, y eso te relaja un montón la tensión. Espero además que con los espigones, que esperemos que lleguen pronto, podamos en breve poder disfrutar de más espigones en los que... hay para hacer 3 o 4 programas con lo de los espigones. Rápido, las 10 preguntitas. ¿Tienes mascota? Sí, en la casa familiar tenemos 2 perros, que además, bueno, pues la familia se les quiere, mi hermano se encarga de ellos, los mima, los cuida y que son uno más. ¿Tu comida favorita, aquella que cuando empiezas a comer no puedes parar? Pues te diría una de las croquetas, siempre casera, y otra perdición es el queso, vaya donde vaya. Qué bueno, yo también soy muy ratón, me encanta el queso. ¿Ciudad favorita del mundo? Que no sea Marbella, lógicamente. Ciudad favorita del mundo, me gusta mucho París
y si tuviera que elegir para vivir que no fuera Marbella, Madrid me gusta mucho. Músico, cantante, grupo musical, ¿qué escuchas? Pues escucho un poco de todo y mi música es muy variada. Me gusta mucho Manuel Carrasco. ¿Película que has visto 1000 veces? Película La lista de Schindler. Vaya. ¿Profesión distinta a la actual que te habría gustado desempeñar? Derecho o magisterio. ¿Magisterio? ¿Infantil o...? No, primaria. En primaria. No nos pasa. Era el planteamiento. ¿Plato que preparas en la cocina mejor? Si es que cocinas. La verdad que la cocina no es mi fuerte. Uno que hago, porque es sencillo además, pollo al curry. Pollo al curry. ¿Un libro que nos recomendarías leer? Da igual de la época que sea. Pues ya ahora mismo estoy leyendo el italiano, Arturo Pérez Reverte, con el que estoy ahora mismo, que es una historia de la guerra, de amor, y ahora mismo me tiene enganchado. ¿Una serie que nos recomendarías? Una serie. Pues recomiendo una que he visto hace poco, que es de Playlist, que es una historia que te cuenta las plataformas digitales de música, en este caso Spotify, y te cuenta cómo fue cómo surgió y cómo se metió en la industria musical y el encaje que tuvieron que hacer para funcionar. Y por último, la pregunta del millón, respuesta corta, por favor, que nos quedamos sin tiempo. Si tuviéramos una lámpara mágica, ¿qué proyecto le regalarías a Marbella? El tren litoral. El tren litoral, perfecto. Ojalá. Ojalá lo veamos. Visto lo visto, como no sea un genio en una lámpara... Va a costar. Va a costar. Ricky, gracias por habernos acompañado. Nos había gustado tener más tiempo para charlar, pero por supuesto que habrá más ocasiones, porque todavía, como decíamos, hay un par de áreas al frente de las cuales está Enrique Rodríguez, que también van a tener su espacio más adelante aquí en el cuestionario. Muchas gracias. A vosotros siempre. Nos marchamos, volvemos en el próximo cuestionario. Ya sabéis que siempre a través de nuestra página web podéis ver de nuevo todos los cuestionarios. Os metéis en rtvmarbella.tv, ahí buscáis el cuestionario y tenéis todos los invitados que han ido pasando por este plató. Nos vemos el próximo día. Adiós.